Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. Estamos siempre haciendo temas diversos en nuestros conversatorios con personajes de la vida nacional. Y es muy importante porque nos permite oír a quienes en alguno de los sectores de la economía hacen trabajos importantes para ayudar a mejorar la misma sociedad. Y eso es uno de los temas fundamentales del pensamiento al aire, ser constructores de una vida mejor para todos los colombianos. E invitamos entonces por ese motivo a Camilo González Carvajal, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en EAFIT y además con un doctorado en la Universidad de Cuba en el tema de educación. Cordial saludo, Camilo. Antonio, un cordial saludo, un abrazo virtual. Me hiciste asustar con eso de personaje nacional, eso pues, es demasiado exagerado. Muchísimas gracias por la invitación a compartir contigo en estos espacios de los que soy un fiel seguidor y como siempre muy grato estar al lado de una persona con quien he compartido unas experiencias de vida supremamente valiosas y supremamente enriquecedoras. Camilo, vamos a tocar varios aspectos en tu vida profesional. Hay uno que sobresale mucho y es el tema de educación. Has sido profesor universitario durante 37 años de la vida y aún todavía ejerces la docencia, pero has sido vicerrector académico en universidades. Has estado participando activamente en la educación nacional y a mí me parece que hay mucho que decantar este tema de la educación y sobre todo en las actuales circunstancias del mundo. De manera que démosle una miradita, Camilo, al tema antiguo de la educación y lo que nos está esperando este presente y futuro. Antonio, qué bueno empezar por ese tema porque sé que compartimos la pasión por ese tema educativo y somos unos convencidos de la importancia de la educación para propiciar los cambios que históricamente ha necesitado la humanidad y que sigue necesitando, pero tal vez de una manera más notoria hoy por tantos fenómenos de diferentes facetas que confluyen. Y efectivamente, digamos que el haber estado cerca del mundo de la educación y muy particularmente de la educación superior durante estos 37 años en esos roles de docente, de directivo, de paracadémico del ministerio en alguna oportunidad, de asesor de universidades en temas pedagógicos y legales, eh, se hacen reflexiones y creo que son reflexiones sobre las cuales siempre habrá que profundizar. Y esas reflexiones tienen que ver con la manera como el sistema educativo en general y el sistema de la educación superior en particular responde a los nuevos retos. Y digo yo, no voy a utilizar palabras despectivas, la voy a utilizar como lamentablemente, pero más bien objetivamente se llega a la conclusión de que la respuesta no es una respuesta muy oportuna, ni es una respuesta muy pertinente. El sistema educativo de la educación superior ha sido demasiado reactivo y demasiado lento para dar respuestas a lo que la sociedad necesita. Incluso, hasta me atrevo a devolverme al eslabón de cuando era estudiante en la Universidad de Medellín hace ya más de 40 años y lo comparo con lo que es la educación hoy. Y son más los parecidos que las diferencias. Algunos de esos parecidos eh, persisten porque tienen sentido, ¿no es cierto? Y tienen que ver con la calidad y tienen que ver con niveles de exigencia y tienen que ver con la búsqueda de pertinencia. Pero hay otros cambios que de pronto son más provocados por situaciones del entorno que impactan y que no queda más camino que darle respuesta, como el advenimiento de la tecnología, ¿no es cierto? Que venía teniendo ya un desarrollo importante en décadas anteriores, pero que necesariamente se puso sobre el tapete de una manera supremamente dramática, diría yo, hace 4 años por esta época, si lo recuerdas, cuando estábamos a puertas de ser confinados como consecuencia de la pandemia. Y simplemente como anécdota lo recuerdo y se me quedará grabado.
Ese, que ese para, evento, Camilo, generó un cambio en el mundo porque la virtualidad se veía como algo que vendría, pero es que la pandemia nos la impuso en 8 días, ¿no? así es. Y nos tocó adaptarnos y nos tocó adaptarnos a toda velocidad, porque la necesidad así lo impuso. Recuerdo Mire, que, dale, no era ese proceso que se fuera haciendo, sino que fue la necesidad la que llevó a exactamente. que la virtualidad operara. Exacto. Pero bienaventurada sea esa necesidad, porque si no, seguiríamos en el proceso. Y algún día tendremos una muy buena virtualidad, estaríamos diciendo en este momento, salvo aquellas instituciones que han utilizado desde hace muchos años la virtualidad. Pero aquí nos tocó a todos ponernos a tono. Nos tocó de una semana para otra, tan literal como eso. Recuerdo que algún sábado del mes de marzo de hace 4 años estaba iniciando un curso presencial, digo el nombre, de una institución a la que quiero mucho, la Universidad de IA, Escuela de Ingeniería de Antioquia, un curso en un posgrado, y al próximo sábado ya estábamos confinados. Es decir, tuvimos que pasar de la presencialidad a la virtualidad sin la más mínima preparación. Ni estudiantes, ni institución, ni docentes. ¿Y sabes cuál es la gracia, Antonio? Que lo hicimos. Lo hicimos y funcionó. Ese sábado siguiente hubo clase, hubo dificultades, ya nos conectamos a este tipo de conversaciones a distancia con cierta facilidad, ¿no es cierto? En ese momento, a los 8 días, estaban todos los estudiantes conectados. Estaban los estudiantes conectados, estábamos los docentes conectados, nos demoramos para poder acceder a los links respectivos, y fue una experiencia para la que no estábamos suficientemente preparados, pero Bueno, demostramos la gran capacidad de adaptabilidad de los seres humanos y lo hicimos. esa es una, perfecto, y eso ocurre con las guerras. Así haciendo una remembranza, los grandes inventos y desarrollos de la medicina se han producido en los conflictos de guerra, ¿no? Así es. En avances de tecnológicos, armamentistas, en salud. Los conflictos siempre generan cosas, o las crisis generan soluciones. Pero me parece que también se generó un aspecto que yo aún no lo comprendo del todo, y es la mentalidad de los estudiantes se modificó. Ellos ya no quieren tener carreras tradicionales de 5 años, quieren tener saberes de 6 meses que les dé opciones de trabajo, pero su mente cambió. No sé si fue la pandemia o es el mismo desarrollo de la humanidad. Antonio, el desarrollo de la humanidad apalancado, por supuesto, y detonado después de la pandemia a una velocidad mayor. Pero es completamente claro que eventos económicos, eventos sociales, eventos tecnológicos, eventos políticos, hacen que la mentalidad de las diferentes generaciones cambie y se modifique. Y en eso te lo confieso que ya desde estas edades en las que estamos, he tratado de no incurrir en aquel defecto o casi que vicio de criticar a los jóvenes porque sí, simplemente porque son diferentes a nuestra generación. Y nuestros padres entonces nos criticaban a nosotros y nuestros abuelos a nuestros padres y devolvámonos en el tiempo hasta la época histórica que queramos, ¿no es cierto? Simplemente son generaciones distintas y esta generación tiene unas expectativas diferentes muy, muy marcadas por la tecnología, y la tecnología acelera todos los procesos. Ahí te lo confieso, no tengo ni idea si para bien o para mal, pero que los acelera, los acelera. Entonces, para un estudiante, el tener la perspectiva de estar en una universidad 5 años, invirtiendo un dinero cuantioso para luego tener pocas posibilidades de empleabilidad, la situación no es fácil, ¿no es cierto? Cuando accediendo a otros niveles de formación mucho más rápidos, algunos de ellos muy vinculados con la tecnología, va a poder tener rápidamente la posibilidad de obtener unos recursos a veces hasta impensados, a veces hasta exorbitantes, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad que vivimos y el joven se encuentra rodeado de esa realidad. Entonces, llegado el momento de tomar decisiones junto con el apoyo familiar, que sigue siendo la fuente de financiación como regla general de un estudiante que va a estudiar en una universidad, aparecen diferentes posibilidades. No me enredo 5 años a gastar plata o hacerle gastar 5 años plata a mis padres para luego tener un sueldo de regular para abajo. O sí lo voy a hacer para tener una formación personal, pero no necesariamente para trabajar
en el área de ejercicio de mi profesión. Simplemente lo que quiero tener, y me parece que es muy valioso, lo que quiero tener es una formación como persona, una formación integral. Y a lo mejor eso todavía no lo han leído muy bien las universidades, que siguen apuntándole a la formación técnica, desconociendo en mucho, en mucho, la necesidad de la integralidad de la formación. Y te pongo un solo elemento que para mí ha sido motivo de análisis, de debate, de discusión, de lectura, de reflexión durante mucho tiempo. La necesidad de realmente fomentar eso que llamamos el pensamiento crítico. Si tú lees las declaraciones visionales, misionales, de propósito superior o como lo queramos llamar, de las universidades, siempre aparecerá fomento del pensamiento crítico. Pero cuando lo vemos en la realidad, ese fomento al pensamiento crítico se queda muy a mitad de camino. Y muy a mitad de camino porque digamos que la formación está algorítmicamente organizada. Entonces hay un pensum, entonces hay un currículo y ese currículo hay que seguirlo y hay unos docentes, muchos de ellos todavía de una escuela, digamos, bastante, utilicemos la palabra obsoleta, que entienden que tienen la verdad revelada y en el mundo moderno nadie tiene la verdad revelada. Es completamente claro. Y el estudiante tiene posibilidad de acceso a la información a veces hasta más rápido y más eficientemente que el docente. Entonces, no es transmitir conocimiento, es enseñar pensamiento crítico y adaptabilidad al entorno. Camilo, eso está bien. Yo creo que es uno de los fenómenos de la transformación más mental de los ciudadanos del mundo que de la misma universidad que se ha quedado atrás en innovación, porque sigue siendo muy tradicional. Y yo como Así es. profesor y tú como profesor actual has visto que los estudiantes piden una mentalidad distinta en el docente, más investigación, más análisis, menos esa formación tradicional de copy-dicte, sino de análisis, ¿no? Nosotros lo vivimos diariamente cuando analizamos un tema que es vital hoy en Colombia. Muchas universidades, digamos, top, unas 20 y muchas otras universidades de importante valor regional y local. Pero la deserción es igual para todas. Yo me quedo impresionado con los datos que he recibido recientemente de la deserción estudiantil. Y ese es un fenómeno que nos debe preocupar. No sé qué piensas vos sobre el tema. Antonio, va muy ligado con las reflexiones anteriores. Eh, Fenómenos económicos atados al cambio de mentalidad de los estudiantes y a la posibilidad de acceder a otras modalidades de formación más rápidas que permiten igualmente llegar a realizar actividades altamente rentables desde lo económico, hace que el estudiante primero lo piense dos veces antes de matricularse, pero igualmente lo piense dos veces antes de permanecer. Ya llevo 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres, veo que hay contemporáneos míos, amigos míos del barrio, del colegio, que lícitamente, legítimamente han emprendido negocios y son exitosos. Para decirlo con actividades pues, que son tan frecuentes hoy, son influencers y son exitosos y lo hacen bien y lo hacen profesionalmente o están dedicados a actividades relacionadas con la cultura y las artes y les va muy bien. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Yo qué estoy haciendo acá? Recuerda ejemplos mundiales que son emblemáticos, ejemplos como el de Steve Jobs, que finalmente, después de estudiar, de estar estudiando en una de las universidades más prestigiosas del mundo, tomó la decisión de dejar la educación formal para poder hacer lo que él quería hacer y aprender lo que él quería aprender, como lo quería aprender y con el foco que lo quería aprender. Más el aspecto económico, Antonio, que de todas maneras es influyente, y quienes desean permanecer dentro de la educación con todo y lo que se ha hecho desde el Estado, varios gobiernos atrás, de permitir el acceso a través de diferentes mecanismos, el SERPI lo paga, la matrícula cero y todas estas, es que no solamente hay que pagar matrícula, hay que transportarse, hay que alimentarse y se convive en un seno familiar en el que de pronto lo que necesitan es que me vaya para la calle a trabajar y no para la universidad a estudiar.
Entonces mira que es una confluencia de elementos y comparto la percepción y la preocupación que tú tienes. Y es que es absolutamente evidente la rebaja en el número de estudiantes en la educación superior y semestre a semestre se nota. Hombre, volveremos entonces en un cambio generacional a la formación, digamos, de artes y oficios. Para... Esa es una alternativa interesante, ¿sabes? Y es una alternativa que algunas universidades ya están explorando. Algunas universidades a su formación profesional tradicional, que hace parte de su core de negocio y de su filosofía, y eso es respetable, ¿no es cierto? Ya le están agregando también la faceta de las artes y los oficios o lo que formalmente llamamos la educación para el trabajo, que digamos es otra línea de, llamémoslo así, otra línea de negocio, para atender un segmento del mercado que está aspirando a cosas distintas, está necesitando cosas distintas. Esa es, a eso es a lo que me refiero cuando hablo de la lentitud de reacción del sistema de la educación superior. En cosas como esas tan sensatas como las que estás diciendo, se debería haber empezado a pensar hace mucho tiempo. Hubo pioneros y hubo quienes lo pensaron, ¿cierto? Pero Hombre, debería haberse pacificado. me hiciste recordar aquí a un hombre que quisimos mucho y trabajamos con él, el doctor Jorge Vázquez Posada, presidente de la Corporación Universitaria Remington, cuya familia, Vázquez Posada, hicieron ese proceso de formación integrado, ¿no? Que era capacitación, me acuerdo que iniciaron en su historia con, con la parte de Remington, con taquigrafía, mecanografía, y después fueron transformándose a ser hoy una corporación universitaria muy importante. Y allí tuve la oportunidad de estar con Luz Amparo Granada y con Camilo González Carvajal haciendo una tripleta extraordinaria para, con el doctor Jorge, presentar al Ministerio de Educación la Facultad de Derecho de la Remington, que hoy ya tiene 23 o 24 años, y estuvimos en ese momento los tres trabajando en llave. Se logró la aprobación muy rápido de esa facultad que hoy ha generado un desarrollo importante en sectores medios de la economía nacional. Y ese trabajo que hicimos, pues, eh, engrandeció nuestra amistad además, porque fue un trabajo muy Claro que sí. bonito y el que tuvo la fortaleza de defenderlo en el ministerio fue el doctor Camilo. Yo fui el primer decano, pero él fue el defensor allá del proyecto. Esa historia es muy bonita, hombre, Camilo, ¿no? Cuéntele un poquito a la audiencia, porque es que Antonio, hombre, la qué gente no recuerda reminiscencia esas es. cosas. ¿Ah? Claro, qué reminiscencia tan bonita, qué reminiscencia para remover muchas cosas realmente de lo que ha sido este trasegar profesional, porque fue una de las experiencias inolvidables, imborrables, te lo cuento. Y si Luz Amparo se conecta a este programa, que seguramente sí, porque sé que la audiencia es amplia, un abrazo y un saludo a una persona inolvidable también, Antonio, sí. Y, y como todos los procesos evolutivos tienen dificultades, en su momento histórico, cuando Amparo, tú y yo, por supuesto, con el liderazgo de Jorge Vázquez y su familia y el equipo directivo de la Corporación Universitaria Remington, se tomó la decisión de crear un programa de derecho que fuera el fundamento de una facultad de derecho. Y no todo el mundo lo vio con buenos ojos, ¿no es cierto? Porque la formación jurídica, pues ha sido históricamente uno de los ejes centrales de la formación universitaria, junto con la medicina, y también compartimos aventuras por allí con alguna facultad de medicina, ¿no es cierto? Junto con la ingeniería. Entonces, hombre, ¿cómo así que una institución educativa que, como tú muy bien lo reseñaste ahora, tiene un origen técnico, casi que de formación secretarial básica, cómo se van a involucrar en algo tan crucial y tan grueso, socialmente hablando, como la formación jurídica? Y posiblemente muchas personas para aquella época no tenían noticia de esa transformación a corporación universitaria. Y resulta que ya se tenía el andamiaje en todo sentido. El andamiaje en lo físico, el andamiaje en la investigación, el andamiaje en lo académico, el andamiaje en la infraestructura, para poder aspirar a ofrecerle a la sociedad un programa como ese. Y asumimos el reto,
asumimos el reto. Y Recuerdo que Jorge y recuerdo, tú me invitaron muy amablemente a ser parte de ese equipo y reto cumplido. Y creo que muy satisfactoriamente cumplido. Y hoy por hoy, ya la lectura que se da es muy distinta a la de hace veintitantos años, ¿no es cierto? Ya hoy por hoy, en el entorno se habla con bastante respeto de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria de... y recuerdo que para lograr vencer esa resistencia social, tuvimos los mejores docentes de la sociedad Así antioqueña, es, así es. en tanto también en el Centro de Conciliación y Arbitraje. Tuvimos personas que manejaban el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Bolivariana. Es decir, le dimos toda la estructura jurídica porque pensamos en grande, porque pensamos distinto, porque buscábamos formar gente que tuviera futuro en Colombia. Incluso, Antonio, y si lo recuerdas, y ya que entramos, digamos, como en la puntualización de esa faceta de la historia que fue muy bonita, hasta en el desarrollo del currículo hubo unos elementos innovadores importantes. Para la época no era tan usual hablar del abogado conciliador, no era tan usual. Y se le quiso dar el énfasis al programa de la Remington de formar ese abogado que tuviera ese espíritu conciliador, que ya hoy por hoy es la regla general en la formación de las diferentes facultades de derecho, ¿no es cierto? De manera que allí hubo también una iniciativa interesante de ese equipo de trabajo y empezó a dársele respuesta a la sociedad de solución a sus necesidades. Muy bien, vámonos, demos un salto después de esa educación, pero con una conclusión. La educación siempre estará en un proceso de transformación en el currículo, pero también en la forma de los estudiantes aprender y tener saberes diferentes. Ese es el gran reto de la sociedad hoy en Colombia y en el mundo. Cambiar el chip, ponernos más prácticos y desarrollar la mente humana de una manera más sencilla, menos compleja. Es claro, es Juan Antonio, y además es muy importante. Y sabes que con el advenimiento con tal fuerza como la tiene hoy de la tecnología, existe el temor de la virtualización al 100% de los procesos educativos. Y particularmente pienso, y tengo una postura al respecto, eso no se va a dar, porque es que la educación tiene un contenido elevado de socialización del ser humano. Entonces, para la formación técnica está muy bien. Para la formación en el área específica de conocimiento está muy bien el uso de la virtualidad. Pero hay otros elementos de convivencia, de socialización, de participación, de puesta en común de inquietudes que necesita abrir algunos espacios físicos. Entonces, en estos días conversaba por allá con algún grupo de amigos encarretados con estos temas y alguien hacía una analogía con la llegada de fenómenos como Mercado Libre en su momento, Amazon, etcétera, etcétera, eh, también impulsado por la pandemia, y hay ejemplos muy claros en los negocios de retail, hay un desplazamiento de las compras de las personas hacia la virtualidad. Entonces surge una pregunta, ¿y qué va a pasar con los centros comerciales, por ejemplo? Y la respuesta ya está dada. Los centros comerciales se están convirtiendo en espacios de encuentro y de socialización. Lo de menos es que la gente compre. Yo voy y me meto a una librería de cualquiera de las acreditadas de nuestra ciudad y me encuentro con famosos de la lectura como el doctor Antonio y como mi hermano, como los que todavía existimos, mentiras que por fortuna todavía hay muchos. Y puede que no compremos el libro en ese momento. Puede que volvamos a la casa y lo compremos por internet, ¿no es cierto? Pero estuvimos en el espacio físico. Con las universidades tengo la sensación que en sus campus tan bonitos que tienen tantas, va a pasar algo parecido. Que la actividad académica tenga un peso específico mayormente virtual, está bien, pero se deberán fomentar espacios de encuentro, espacios de socialización, espacios de debate, espacios de actividades lúdicas, espacios de actividades deportivas, de actividades culturales, de actividades sociales, no necesariamente de clases convencionales, ¿no es cierto? Que convoquen a los estudiantes para que vayan a su campo universitario. Y además, qué bueno, como se ha propuesto y como ocurre en otros países, que esos campos estén abiertos a la comunidad en general, sin barreras, sin cercas, ¿cierto? Sin porterías. Que el ciudadano de a pie pueda entrar a un concierto, al teatro de la Universidad X, simplemente porque es ciudadano.
simplemente porque vive en esta ciudad y quiere apropiarse de ese ambiente. Por allí veo que puede haber una evolución interesante Muy al bien, cabo del tiempo. entonces hay que escuchar todo eso y seguir pensando en las transformaciones. Vámonos para otro aspecto, hombre, Camilo. Usted obviamente es consultor en temas legales, en direccionamiento estratégico y gobierno corporativo. Tema importante, es decir, pasamos de la educación al tema empresarial, que también hay que educar, ¿no? Sin duda alguna, porque el empirismo en el sector empresarial creo que también se ha ido cambiando. Esos patriarcas que arrancaron los negocios sin formación simplemente por la intuición y el conocimiento, pues hombre, hoy se requiere más academia, ¿no? Y ese temas legales y corporativos está haciendo esa asesoría empresarial. Antonio, mira que allí hay una situación, digamos, de vida muy particular y que quisiera compartirte la tilla a las personas que se conectan en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier tiempo a esta conversación. Cuando ejercí muy de lleno mi profesión como abogado, fui abogado litigante. Fui abogado litigante, digamos, era abogado al 100%, pero tuve la posibilidad de hacer la especialización en finanzas en la Universidad de AFIT. Y cuando terminé mi especialización, algunos de los docentes que a la vez eran directivos de la Facultad de Administración en aquella época, me ofrecieron muy generosamente que me vinculara a EAFIT como docente de cátedra. Y curiosamente, no para orientar asignaturas de corte jurídico en la cual tú eras el rey, pues entre otras cosas, ¿no es cierto? Y muy respetado y muy reconocido y muy acatado por todos los alumnos, sino en materias de naturaleza administrativa, de enfoque administrativo. Acababa de terminar mi especialización en finanzas y se me abrió esa puerta, la posibilidad de conocer la administración, no como estudiante, sino como docente. Y ese tipo de retos a mí me han encantado y lo acepté. Y para sintetizarte, estuve 15 años de mi vida como docente de cátedra en AFIT, eh, recorriendo casi que todo el pensum de las materias con enfoque administrativo. Historia de la administración, fundamentos de la administración, procesos administrativos, teoría de las organizaciones, planeación estratégica. Recorrí el pensum. Y eso me llevó a formarme de una manera muy autodidacta en temas gerenciales. Luego, por algunas razones que confluyeron, me fui acercando entonces a la asesoría jurídica de gerentes, digamos que con una ventaja interesante, y era que conocía el hacer de un gerente, conocía el saber de un gerente, y por lo tanto podía entender las necesidades legales de un gerente. A propósito de eso, te lo he contado informalmente muchas veces, una de mis pasiones desde la docencia y desde actividades de formación es lo que llamamos la formación jurídica de gerentes, bajo el entendido de que casi que es una responsabilidad social de los abogados el advertir a ese gerente de las consecuencias que puede tener esa tarea tan importante de tomar decisiones, ¿no es cierto? Tomar decisiones. Paralelamente, permíteme darme este muñeco, paralelamente, también de manera muy autodidacta y como consecuencia de lo anterior, empecé a hacer consultorías en direccionamiento estratégico, todavía hoy lo hago, con fundamento en metodologías prospectivas, sobre todo la construcción de escenarios de futuro. Y digamos que se me construyeron dos caminos paralelos, la asesoría jurídica y la consultoría en direccionamiento estratégico. Y eso marchaba cada cosa por su lado. Hasta cuando hace algunos años, unos 10 aproximadamente, esos caminos se juntaron. Y esos caminos se juntaron en eso que llamamos hoy el gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque dentro del gobierno corporativo hay unos lineamientos importantes desde la perspectiva normativa, ¿no es cierto? Pero como lo digo, lo repito y hasta sé que me vuelvo cantaletoso, el gobierno corporativo no es un concepto jurídico. El gobierno corporativo es un concepto estratégico, porque tiene que ver con la perdurabilidad de las organizaciones en el largo plazo. Entonces, mira que confluyeron unas cosas interesantes. Una persona digamos, con una mentalidad estratégica, y lo dejo de una mentalidad estratégica, pero con formación jurídica
encuentra una manera de unir esas dos facetas de conocimiento y de hacer, proponiéndole a las organizaciones o a algunas organizaciones el revisar sus procesos de toma de decisiones, revisar la manera de relacionarse con los diferentes stakeholders. Y he encontrado en la vida, y la vida ha sido generosa conmigo, y así como encontré personas como tú, como la organización Remington en su momento para aquel proceso de creación de la Facultad de Derecho, encontré unos aliados estratégicos maravillosos, como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como FENALCO Solidario, que me han abierto las puertas para generar una multiplicación de la conciencia acerca de la importancia del buen gobierno corporativo en las organizaciones. Esa es como la manera como llego a ese tema del gobierno corporativo. Hombre, Camilo, una maravilla ver cómo la misma vida lo lleva a uno a tomar decisiones que trascienden, digamos, del ámbito tradicional de la educación al ámbito del sector empresarial. Porque sin duda alguna, en Colombia requerimos empresarios generadores de dinero, que generen utilidades, que den empleo, que transformen la sociedad, porque esos son los que realmente contribuyen al bienestar colombiano. No podemos permitir que aquellos que creen que ese no es el camino, porque nos quieren hacer más pobres a todos por igual, perduren en el tiempo. Sin duda alguna, esto puede ser un mensaje claro para todos los ciudadanos de Colombia. El sector empresarial es la fuente de generación de empleo y de desarrollo en Colombia. Antonio, eso es completamente claro y digamos que es satisfactorio aportar en algo al fortalecimiento de ese sector empresarial y a la perdurabilidad de las organizaciones. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero por supuesto que una de ellas es a través del fomento de buenas prácticas, ¿no es cierto? Buenas prácticas en todos los sentidos, como se habla hoy de los factores ASG, ¿no es cierto? Buenas prácticas ambientales, buenas prácticas de responsabilidad social y buenas prácticas de gobernanza dentro de la organización. Eh, y con eso se da un salto que creo que es fundamental y que tiene todo que ver con tu comentario, que es un comentario muy de fondo, y es generar la conciencia de lo que algunos filósofos, entre ellos Adela Cortina, y por allí tal vez de pronto Fernando Sabater, llaman la ciudadanía corporativa. Las organizaciones están entendiendo poco a poco, no es un proceso fácil, pero están entendiendo poco a poco que tienen un papel fundamental para desarrollar, no solamente con el ofrecimiento de bienes y servicios que satisfagan necesidades y con muy buena calidad para hacerlo, sino también para generar un impacto en el fortalecimiento de la sociedad como sociedad, a través ya no solamente de buenas prácticas internas, sino también de el fomento de buenos comportamientos internos y externos en la sociedad. Y creo que eso conduce a que el empresariado pueda llegar a ser un empresariado, o continúe siendo, porque lo ha sido, un empresariado fuerte, un empresariado sólido, pero un empresariado de mucho impacto, de mucho impacto. Eso es un propósito al que todos le tenemos que apuntar. Muy bien, Camilo, yo creo que estamos dando pautas valiosas para que nuestra audiencia tenga elementos que les permita analizar lo que es un proceso de transformación tanto en la educación como en el sector empresarial. Y agradecerte a ti, eh, pero no quisiera todavía retirarme sin que dieras un mensaje a nuestra audiencia, que no sea el mío, sino el tuyo, de lo que podemos esperar de nuestro país. Antonio, gracias por asignarme esa responsabilidad y un mensaje final. Pero el mensaje es de esperanza y el mensaje es de construcción. Y utilizo una palabra que acabaste de utilizar para de pronto darle una pequeña vuelta. Es de esperanza, pero no de esperar. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar y actuar cada uno desde su órbita. Actuar cada uno desde el rol en el cual puede generar impactos. Los docentes en todos los niveles educativos tienen la gran posibilidad de generar impactos altamente positivos para la sociedad. A veces hablamos de la docencia criticándola por adoctrinar. Sí, pero es que hay formas de adoctrinar, ¿no es cierto? Hay formas de impactar. Entonces hay una responsabilidad social en la docencia.
hay una responsabilidad en las diferentes profesiones, hay una responsabilidad social del empresariado, pero no puede quedarse en declaraciones, Antonio. Se tiene que pasar de la declaración a la actuación, a hacer realidad, porque solo a través de la actuación se logran transformaciones realmente. Muy bien. Hombre Camilo, doctor, muchas gracias por la presencia en el pensamiento al aire. Es un Hombre, placer. Antonio, a ti muchas gracias, hombre. Te confieso que para mí es un sueño hecho realidad. Yo quería conversar contigo en este espacio y es supremamente grato que lo hayamos hecho. Pues hombre, esperemos que toda la vida nos permita seguir compartiendo en otros escenarios como lo hacemos habitualmente. Seguro que sí, Antonio. Un abrazo muy grande para ti, un abrazo muy grande para toda la audiencia. Que estés muy bien.